estamos eternamente agradecidos, estamos eternamente agradecidos con ellas y nosotros sabemos que es Dios quien nos ha provisto de nuestras madres. Es Dios quien nos ha provisto de ellas como una gran bendición. Y nosotros debemos sentirnos así bendecidos por ellas. Y yo estoy seguro que tú has procurado en el tiempo que has tenido bendecir a tu mamá, bendecirla y decirle, pues mamita, te amo, mamá. Mira, este regalo lo he preparado para ti, o le has preparado una comida, o la has llevado, la has sacado, le has dado un detalle, una visita. Si le tienes aquí, y si no, si no le tienes cerca, o si ya no está entre nosotros, pues has procurado bendecirla a través de una oración. Y, y eso, de esto se ha tratado, Mayo, de mujeres que han sido bendecidas por Dios y han sido también de bendición para otros. Pero en esta mañana nosotros vamos a hablar de mujeres que no recibieron bendiciones, que en un inicio recibieron frustraciones, que en un inicio, vamos a ver en sus historias, estuvieron solas, estuvieron desterradas, fueron mujeres en un inicio fracasadas y estuvieron en momentos tan trágicos o tuvieron momentos tan trágicos en su vida y nadie las bendijo. A diferencia de nuestras madres, a quienes nosotros hemos procurado bendecir en estos momentos, en este tiempo, incluso de pandemia, les cuidamos, les abrazamos. Hoy vamos a ver historias de mujeres a quienes en un inicio nadie cuidó, a quien nadie valoró y a quienes nadie bendijo, excepto Dios. Y la Biblia está llena de historias, de estas historias, llena de historias de hombres y mujeres que se sintieron fracasados, que sintieron en un momento que estaban solos y, y se sintieron también excluidos. Y esta palabra no es bonita. Cuando vemos estas rejas, cuando vemos estos alambres de púas, nos acordamos de las fronteras, ¿no? Nos acordamos de cómo personas quieren saltar las fronteras, huyen a otros países, esta migración de México hacia Estados Unidos y cómo a través de una cerca tan alta intentan pasarla y esto no es un panorama bonito, pero esta palabra no es una palabra muy común en la Biblia. Nosotros cuando hablamos de Dios, hablamos de un Dios de oportunidad, un Dios que abraza, un Dios que incluye, un Dios que ama. Pero esta palabra la encontramos en el primer pasaje que vamos a abrir esta mañana, está en Deuteronomio capítulo 23, desde el versículo 2 vamos a leer y les pido que me acompañen en esta primera lectura. Y es bastante extraño ver esta palabra y vamos a encontrarla en este libro en Deuteronomio, la segunda ley. Vamos a leer el versículo 2. El título es Los excluidos de la congregación. Y desde el versículo 2 dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. Es decir, a partir de la 10ª generación iba a poder ser parte de la congregación de Jehová. Versículo 3, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Y quiero que subrayemos esta palabra o estas palabras. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua en el camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová oír la voz de Balaam,
y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Y los hijos que nacieron de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Muy bien, está bastante claro. El título nos habla de a quiénes Jehová va a excluir o excluye y hasta qué generaciones se excluyen estas personas. ¿Sí? Y aquí vemos dos grupos bastante separados, ¿no? Excluidos, vemos a los moabitas. Versículo 2, amonitas y moabitas. Están excluidos de la congregación de Jehová. Y Jehová y Dios es muy tajante aquí y va a decir, el versículo 3 al final dice, no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Y realmente nos cuesta, nos puede costar tanto entender esto porque eh, el Dios que predicamos es un Dios de oportunidades, un Dios que abraza a los pueblos, es un Dios que no solo dejó la salvación para Israel, sino para toda la humanidad. Pero aquí en Deuteronomio vemos estas palabras tan duras que pesan para un pueblo o para o dos pueblos, los amonitas y los moabitas. ¿Y quiénes eran los moabitas? Pues los moabitas eran un pueblo que tuvo un inicio bastante am, peculiar, difícil, bastante eh, conflictivo y desgarrador. Es Moab, el pueblo de Moab, nace fruto del incesto entre Lot y sus hijas. Este inicio va a definir su futuro. Entonces ellos nacen fruto de esta relación que Dios no bendice. Y luego vamos a ver que los amonitas y moabitas no reciben al pueblo de Israel con agrado. Cuando ellos pasan por el desierto, dice el versículo 4, no les recibieron con agua, no les dieron pan. Es más, procuraron maldecirles. Ellos buscaron la forma de maldecir al pueblo de Israel, pero Dios convirtió, en el versículo 5 vamos a ver que Dios convirtió esa maldición que los moabitas dieron hacia el pueblo de Israel, la convirtió en bendición. Pero vemos dos pueblos bien diferentes y vamos a ver los moabitas son excluidos para siempre. Pero los egipcios, ¿qué dicen los egipcios? Dios dice el versículo 7, no aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Y a nosotros nos va a causar bastante extrañeza eso, porque los egipcios pues aterrorizaron al pueblo de Israel, los esclavizaron, los utilizaron, los maltrataron de todas las formas que pudieron hasta que apareció Moisés, hasta que Dios proveyó a Moisés y los libra de la esclavitud de los egipcios. Pero para el pueblo egipcio no hay una maldición tan grande como para Moab, para los moabitas. Eh, y aquí vemos que algo que nos va a llamar mucho la atención y quiero que de esta introducción capturemos esta imagen de exclusión, este pueblo moabita excluido para siempre. Y sin embargo, al final de este pasaje, o mejor dicho, en medio de este pasaje, encontramos a Jehová diciendo algo, que Dios convirtió la maldición en bendición, porque nos ama. Y hay algo eh, que Dios anhela del ser humano. Hay algo a lo que Dios no se resiste. Y esto lo vamos a encontrar del salmista David en el Salmo 51, versículo 17. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas, es decir, tú no excluyes aquel que tiene un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Lo va a decir David en el Salmo 51. Tú no rechazas,
tú no separas, tú no excluyes al que tiene un corazón contrito y humillado, arrepentido y quebrantado. Entonces el día de hoy, las historias que anhelamos ver de estas mujeres son de corazones Ya, íntegros, son de vidas que queremos ver estos sí. relatos de vidas reales, de vidas eh, que sufrieron humillación, que sufrieron separación, que sufrieron tantas cosas, pero nosotros anhelamos en esta mañana ver estos planos de la vida, porque las historias que vamos a ver no son historias superficiales, son historias muy profundas, son historias que en cada una de esas historias que vamos a ver, vamos a notar vidas rotas, vidas Mm, quebrantadas. Y así son los planos de la vida. La vida se puede plasmar en estas dos dimensiones, mis hermanos, en superficies y realidades. Y si notamos, nuestras vidas se definen por estos dos planos. Superficies son vidas perfectas, es la vida cotidiana, es como nos mostramos ante nuestros jefes, por ejemplo, es como nos mostramos ante el mundo, ante las demás personas. Ellos pueden ver la superficie porque pueden ver vidas correctas, vidas que se reflejan o que solamente son conocidas a través del Facebook o a través del Instagram. Son vidas superficiales las que el resto del mundo conoce, pero tú conoces tu superficie, pero también conoces lo que hay en tu corazón, que son realidades. Les cuento una historia. Hace unos años, unos 7, 8 años, o tal vez más, unos 10 años, eh, íbamos con unos amigos a cruzar un río. No era un tramo muy largo, no íbamos a ser locos de cruzar un tramo de 20 metros. Eran escasos 4, 5 metros. Y el río se veía así como se ve aquí arriba en esta imagen. El río se veía tan tranquilo y dijimos, bueno, pasemos para el otro lado y empezamos a nadar. Éramos 6 amigos y solamente logramos cruzar 5. Nuestro amigo Robert no logró cruzar ese río. Eh, y yo siempre he pensado por qué razón sucedió esto. Y nos explicaron luego que aunque el río por la superficie se veía de esa forma, tan tranquilo, tan calmado, debajo del río, debajo de la superficie, hay corrientes, corrientes muy fuertes, que pueden jalarte, que pueden llevarte. Y, y a nuestro amigo Robert le sucedió eso. Él lamentablemente murió y, y de esta forma podemos saber que la vida se trata de estos dos planos, superficies que se ven tan tranquilas, pero realidades que ocultan corrientes tan fuertes. Y las realidades son vidas íntimas, son vidas rotas. Es lo que nuestra familia puede ver, es lo que nuestra esposa conoce, es lo que nuestros hijos conocen de nosotros. Ellos conocen nuestros fracasos, ellos conocen nuestros sueños, nuestros anhelos más profundos, lo que nos mueve, eso que nos apasiona tanto. Ellos conocen nuestros errores también, nuestros pecados, nuestra miseria también, porque, porque es nuestro entorno cercano, nuestros amigos conocen eso. Y aún nuestros amigos a veces no lo conocen, a veces aún nuestra familia no conoce lo que sucede en lo profundo de nuestro corazón. Y eso que ponemos en Facebook es solamente una superficie. Eso que ponemos en Instagram, sonrisas y vidas perfectas, que no está mal ponerlas, hay que hacerlo, hay que compartir las alegrías, pero me refiero a dónde lo ponemos. Y se han esmerado en poner nombres al lugar donde tú posteas
tus logros, tus éxitos, y se llaman muros, un muro de Instagram, el muro de Facebook, y un muro no está hecho pues para mostrarse, un muro está hecho para esconderse. Y así vivimos muchas veces escondidos, intentando esconder la realidad de nuestro corazón. Y hablando acerca de nuestras mamás, hablando acerca de las mujeres que Dios ha bendecido y nos ha provisto como mamás. ¿Cuántas veces le hemos preguntado a nuestra mamá sus sueños, sus metas? ¿Cuántas veces le escuchamos con atención sobre cómo fue su vida, sobre cuántas heridas tuvieron en su infancia, en su adolescencia? ¿Cuántas veces hemos prestado atención a eso? ¿Cuántas veces nos tomamos el tiempo de no conocer a la persona superficial, sino conocer a la persona real? Y en esta mañana lo que vamos a conocer son vidas reales de 4 mujeres que llevaron adelante la genealogía de Jesús. Pero aquí queremos detenernos un poco porque esta no solamente es la historia de 4 mujeres, es la historia de toda la humanidad intentando aparentar, toda la humanidad exponiendo solo superficies, pero no realidades. Toda la humanidad conociendo personas superficiales, pero no el verdadero yo, desde donde debemos conocer, desde donde debemos buscar al verdadero Dios. Y desde el Génesis venimos con un patrón. Toda la humanidad vive huyendo, toda la humanidad vive intentando escapar, toda la humanidad vive intentando esconderse. Y esto es porque lo aprendimos y lo llevamos a cabo de generación en generación desde Adán. Y quiero que me acompañes a Génesis 3, versículo 8, porque vemos aquí la primera vez que el hombre intentó escapar. Génesis capítulo 3, versículo 8, dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Quiero que subrayes esas palabras: se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Esto lo hicieron porque habían pecado. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y esta figura que nos ejemplifica el escape, ¿no? La forma de escapar. Y ellos estaban con miedo, ellos habían pecado y intentaban hacer algo imposible. Y bueno, yo conseguí una foto de Adán intentando esconderse de la presencia de Dios. Y, y, y esto era Adán intentando esconderse de Dios. Ese es un niño que piensa que al taparse los ojos, pues ya nadie más lo puede ver. Y este es Adán intentando escapar de la presencia de Dios. Y aquí encontramos una palabra muy interesante que el castellano tiene y es muy peculiar esta palabra. En Génesis 3, versículo 8, vamos a encontrar un oxímoron. ¿Y qué es un oxímoron? Un oxímoron es una frase que en sí misma incluye una gran contradicción. Es como decir un día oscuro o decir un instante eterno. Son palabras que no tienen relación, que no pueden juntarse o que no pudieran estar en una frase, pero lo están. Y nosotros a veces utilizamos esas palabras, ¿no? Un instante eterno. ¿Cómo puede ser un instante eterno? Es una contradicción. Y aquí también podemos ver una contradicción en Génesis 3, versículo 8. Y Adán y Eva se escondieron de la presencia de Jehová Dios. ¿Cómo puedes esconderte de la presencia de Jehová Dios? Es un oxímoron, es una contradicción. Es una contradicción, porque ¿quién puede esconderse de la presencia
de Dios, si Dios está en todas partes, si Dios está en cada uno de los rincones del universo, ¿cómo puedes escapar de la presencia de Dios? Y así como Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios, estaban huyendo de sí mismos en realidad también, estaban avergonzados de lo que había en su corazón, de lo que habían hecho. Así la humanidad está viviendo escondida, escondida detrás de muros de perfección, de muros de Facebook, de Instagram, escondidos y huyendo, mis hermanos. Esta es la condición del ser humano. Esta es la condición de la humanidad entera. Y nosotros debemos ir al Salmo 139, un salmo que me encanta. Apúntalo, subráyalo en tu Biblia. El salmista va a decir, tú siempre estás a mi alrededor, delante y detrás de mí. Siento tu mano sobre mí. Lo que tú sabes de mí es demasiado profundo, va más allá de lo que puedo entender. Tu espíritu me acompaña a todas partes. No puedo escapar de tu presencia. Y aquí nos detenemos un momento porque Adán y Eva estaban intentando escapar de la presencia de Dios. Estaban intentando un imposible. David lo va a decir, no puedo escapar de tu presencia. Si subiera al cielo, allí estarías. Si bajara a las profundidades de la tierra, allí estarías. Si fuera al oriente donde nace el sol, allí estarías. Al occidente, al fin de los mares, allí estarías. Aún allí me tomarías de la mano y me conducirías. Tu fuerte mano derecha me ayudaría. Si yo pensara que seguramente en la oscuridad podría esconderme, o que la luz de mi alrededor se hiciera noche, ni siquiera la oscuridad es oscura para ti. No importa cuán oscura sea una noche, para ti seguirá siendo tan clara como el día. Para ti es lo mismo el día y la noche. Tú hiciste todo mi ser, tanto mis sentimientos como mi cuerpo, desde que me hiciste tomar forma en el vientre de mi madre. Te agradezco porque me hiciste de una forma maravillosa. Sé muy bien que que tus obras son maravillosas. Tú sabes todo de mí. Estas palabras las encontramos en el Salmo 139 y nos reflejan lo que hay en el corazón de Dios, que sabe cada una de nuestros movimientos, que sabe cada una de nuestras intenciones. Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Y desde el inicio, desde el Génesis, Dios está hablándole al hombre y preguntándole en, en el versículo 3 en el versículo 9 del capítulo 3 de Génesis, al ver que el hombre está huyendo de Dios, huyendo de sus temores, huyendo de sus fracasos, huyendo de las preguntas difíciles de la vida. Y nos pregunta a Dios, ¿dónde estás? No porque Él no sepa dónde estamos. Él sabe cada uno de nuestros movimientos, de nuestro pensamiento, Él conoce cada una de nuestras intenciones. Él no necesita un radar para buscarte, pero tú necesitas saber dónde estás. Esta pregunta la hacía al hombre para que analice su corazón, para que sepa dónde estás, para que el hombre sepa dónde está, para que la mujer sepa dónde está. Lo hace para que entendamos cuán importante es saber dónde estamos. Si en el camino nos hemos perdido, si hemos fracasado, si en el camino hemos caído. Y esa pregunta debemos hacerla cada mañana. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Gabriel? ¿Dónde estás, Mateo? ¿Dónde estás, Pedro? ¿Dónde estás, Manuel? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esta pregunta la tenemos que hacer cada mañana y saber dónde estamos, saber desde dónde partimos para poder avanzar. Y nosotros vamos a ver que la historia de la Biblia se trata de personas fracasadas que necesitan un Salvador. Personas como Adán, como Eva, como Caín, como Lot, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Esaú, personas fracasadas que encuentran en su vida tantas dificultades. Pero
que ven que sus vidas son tan imperfectas, pero que necesitan un Salvador perfecto, un Dios perfecto que les ama. Y la Biblia se trata de eso. La Biblia no es un conjunto de libros que están separados, que ninguno tiene nada que ver con el otro. La Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis es un libro vivo, es un libro que conversa, es un libro que inspira, es un libro que desde el inicio hasta el final habla de Cristo Jesús. Es un libro que no se trata simplemente de un Dios superficial, así como a veces somos nosotros, ¿no? No se trata de un Dios superficial que da leyes y luego ve a una humanidad que no es capaz de cumplirla y al ver que todo se escapa de las manos, al último minuto envía a Cristo Jesús para salvarnos. Y se arregla todo de esa manera. No se trata de eso. La Biblia nos muestra un plan perfecto de Dios, un plan eterno de Dios. Es un libro vivo, va a decir un versículo, la Biblia es palabra viva y eficaz. Y Cristo Jesús es parte de un plan eterno. No es una invención de último minuto por parte de Dios. Él existía desde el principio y es parte de un plan eterno, así como tú y como yo, y así como las 4 mujeres que vamos a ver a continuación. 4 mujeres que vamos a encontrar y ahora sí quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Sí, sí, damos lectura a Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 7. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar, y aquí vemos a la primera mujer, de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Vamos a leer hasta allí. En estos 7 versículos hemos visto a 4 mujeres y vamos a desarrollar la genealogía de Jesús a través o a partir de estas 4 mujeres. Las 4 mujeres son Tamar, Raab, versículo 5, versículo 7 vamos a ver a Ruth y también en el versículo 6 vamos a ver a Betsabé. Y estas 4 mujeres aparecen en la genealogía de Jesús. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque ustedes recuerdan cuando tenían que contar algo, cuando se tenían que contar genealogías o cuando se tenían que contar número de personas, en la antigüedad y en este contexto no se contaban ni a las mujeres ni a los niños. Sin embargo, aquí en esa genealogía, en la genealogía de Jesús, en los primeros versículos, del Nuevo Testamento, vemos que Dios pone en un lugar de privilegio a 4 personas, a 4 mujeres, y eso no era muy usual. Y tengo que decirlo porque muchas veces pensamos o creemos o nos dicen, no, es que el cristianismo es de un Dios que es machista, que no trata bien a la mujer. Pero aquí vemos algo tan diferente porque vemos que Dios pone en un lugar de privilegio a la mujer. Y vamos a ver que aunque estas historias son crudas, son duras de cada una de estas mujeres, Dios tiene un plan para cada una de ellas. Las redime y las restituye. Y la primera historia que vamos a ver es la de Tamar. Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 1, versículo 3, va a decir, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara,
Y uno puede decir, bueno, Judá engendró de su esposa Tamar a Fares y a Zara, ¿no? Uno puede entender eso, uno puede pensar a primera vista esto, pero si vamos a Génesis 38, varios libros, varias páginas antes, vamos a encontrar una historia que es un poco larga, pero la podemos resumir aquí. Judá no es esposo de Tamar. Tamar en realidad es, es nuera de Judá. Y aquí ya empezamos con cosas pues un poco extrañas que pasan, pero son historias reales en la Biblia, porque Dios nos muestra no superficies, sino realidades. Y esta historia es muy, muy difícil, es una historia bastante compleja, pero real. Judá, Judá tiene tres hijos, Er, Onán y Sela. Y, y el mayor, Er, se casa con Tamar. Eh, bueno, al pasar de los años, ellos no pueden tener hijos, no tienen hijos, pero sucede algo, que el hijo mayor, que estaba casado con Tamar, muere. Y la tradición indica que la viuda debía casarse con el siguiente hijo, y este era Onán. Pero Onán hizo algo que no le agradaba a Dios. Y Tamar, pues, no puede tener hijos con Onán, o no tienen descendencia con Onán. Y finalmente Onán también muere. Y Judá, el suegro de Tamar, ve esta situación y él dice, en otras palabras, seguramente piensa, oye, esta mujer me está matando a los hijos. Primero, luego Onán, y están muriendo con Tamar. Entonces, ¿qué está pasando? Y finalmente, pues, Judá decide separar a Tamar y le excluye. Y le dice, pues tú quédate como una viuda. Pero él tenía un hijo siguiente, que es Sela, y él le niega a Sela. Y, y la devuelve a su casa, a Tamar, la excluye, la destierra. Y Tamar sufre gran aflicción por esta situación. De esa manera, pues Tamar, en un momento, ella se disfraza de prostituta, engaña a Judá y se acuesta con él y queda embarazada, pero al momento de ello, ella toma una prenda de Judá, ella le pide una prenda a Judá porque ella quería estar convencida de que él le iba a pagar, finalmente eran servicios de una prostituta. Entonces Judá pues accede a eso y ella toma un cordón de Judá y la historia va a ser muy, muy interesante a partir de ello, porque Judá, al conocer que Tamar está embarazada, pero él no sabía que estaba embarazada de él mismo, él se llena de ira y dice, ¿cómo Tamar va a estar embarazada si es viuda de mis hijos? Y Sela está, y pronto va a casarse con Sela, aunque él en su corazón estaba negándole a Sela. Y él va a decir en el versículo 26, vamos a encontrar esta confrontación al momento de que Judá quiere matar a Tamar. Él la quiere matar porque se encuentra indignado de que Tamar esté embarazada. Y él va a decir en el versículo 25, él va a ver esta situación y Tamar va a mostrarle el cordón. Y Judá va a decir que él reconoce el cordón y reconoce el báculo que también tenía. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Entonces esta historia de un contexto tan difícil, una historia tan enredada, un suegro acostándose con su nuera, no es una historia fácil, no es una historia tan bonita. Es más, uno diría como editor ahí de la Biblia, esta historia hay que por ahí sacarla, no quedas bien, Judá, ¿no? Pero en esta historia, lo que Dios anhela hacer es redimir a Tamar, es mostrar que en medio de la dificultad, en medio de la aflicción,
Dios redime a Tamar. Y Judá va a decir de ella que ella es una mujer justa. Y pues nosotros en nuestros estándares y en nuestro pensamiento, nosotros podemos pensar, ¿cómo puede ser una mujer justa, una mujer que engaña, una mujer que se disfraza de prostituta? Pero esos son los estándares de Dios. Y aquí Dios está redimiendo una mujer que sufre tanto, que pasa días tan difíciles, viuda 2 veces, engañando, disfrazándose de lo que ella nunca es. Pero Dios finalmente la redime y es llamada justa. Y Tamar tuvo 2 gemelos. ¡Qué bendición! Fares y Sara. Y Fares continuó todo. Esta viuda que fue desterrada, que fue excluida, esta mujer que sufrió tanto, tiene la bendición de seguir y continuar la genealogía de Jesús. Y Dios le amó y Dios le abrazó a pesar de sus fracasos, a pesar de la historia tan triste y tan difícil que ella sufrió. Y Dios bendice a su pueblo a través de Tamar. Y la siguiente mujer que vemos aparecer en la genealogía de Jesús va a ser Rahab. Y si Tamar se había disfrazado pues de prostituta, pues Rahab directamente era una ramera, una mujer que vivía de ello. Pero la historia de Rahab es muy interesante porque ella no pertenece al pueblo de Israel, no pertenece al pueblo. Y, y Rahab en realidad es una prostituta en Jericó. Y esto lo vamos a ver en Josué capítulo 2. Ya estaba avanzado el tema de la conquista de Jericó y Josué como líder va a llevar a cabo esta conquista, pero antes de ello envía a unos espías, ¿sí? Y esos espías pues debían esconderse, debían mantenerse ocultos. Y llegan a la casa de Rahab y ellos sin conocer, claro, que era ella. Y ellos llegan a ese lugar y ella tiene unas palabras tan interesantes que nos muestran algo acerca de su corazón. Vamos a ir al versículo 9 de Josué capítulo 2. El versículo 9 nos va a decir, Rahab dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país han desmayado por causa de vosotros porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Una mujer consciente del poder de Dios, una mujer que no ignora el poder de Dios, una mujer que es más, ella va un poco más allá y se rinde ante el poder de Dios y ella da a conocer su corazón de esta manera. Y ella, por la fe, por su fe, es salvada. La historia es sencilla. Jericó iba a ser rodeada por los israelitas, iba a quedar completamente destruida, iba a ser tomada por los israelitas y la orden era que todo el pueblo de Jericó iba a tener que morir. Y Rahab les dice a los espías cuando conquisten esta ciudad, por favor, no hagan daño a mi casa, no nos maten. Y esta preocupación de ella es genuina también, así como su corazón rendido ante el poder de Dios. Y en Josué, más adelante, en Josué capítulo 6, versículo 22, si quieren me acompañan, vamos a ver un Josué que recuerda este momento donde Rahab tiene esta actitud de favor hacia los espías y este corazón también contrito y humillado. Y el versículo 22 de Josué capítulo 6 va a decir, mas Josué dijo a 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo juraste. Y los espías entraron y sacaron a Rahab,
a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Entonces vemos una mujer que con un contexto tan difícil, tomando decisiones equivocadas aún, pero que Dios ve su corazón, ve un corazón convencido del poder, de su poder de Dios. Vemos un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que no se resiste ante su poder, pero también ante su amor y misericordia. Y Dios ve este corazón de Rahab y la redime. Y esta historia que vemos es una historia de alguien que no era del pueblo de Israel, pero que es tomada como el pueblo. Pero no solamente ella, sino, y hemos leído claramente, sus hermanos, sus padres y toda su parentela. Yo calculo seguramente más de 40 personas seguramente que fueron salvadas, o tal vez mucho más, salvadas por una mujer que supo rendirse ante el poder de Dios, que supo rendir su corazón ante Él. Y Rahab, luego de esto, pues vemos que Dios la salva, Dios la restituye, pero no solo eso, ella, vamos a encontrarla en Hebreos 11, versículo 31, como parte de los héroes de la fe. Aquí en Hebreos 11 es la pasarela de los héroes de la fe. Y aquí va a estar Rahab y va a decir, por la fe, Rahab consiguió salvación y no solamente ella, sino toda su casa. Pero una mujer que estaba convencida del poder de Dios. Y Rahab luego se casa con Salmón y ella tiene un hijo con Salmón que se llama Boz. Y Boz es crucial en la siguiente historia, en la siguiente mujer. Y esta mujer es el centro aquí también del tema, porque Ruth va a ser no solamente restituida, no solamente redimida y parte del pueblo de Israel. Ruth, esta mujer, va a tener un libro completo en el Antiguo Testamento, un libro completo, tiene este nombre, lleva su nombre, Ruth. Claro, después de Josué sigue Jueces y está luego el libro de Ruth. Y si quieren me acompañan, no vamos a leerlo todo, aunque es bastante corto y les recomiendo que lo leamos porque es un libro que nos habla acerca de la salvación y es un libro donde encontramos también a un reflejo de Jesús. Pero Ruth viene de un contexto, si Tamar venía de un contexto difícil, Rahab también, Ruth 100 veces más. Porque ¿saben qué pasa en esta historia? Bueno, vamos a ir de a pocos. Eh, Noemí y Elimelech son los dos principales, las dos personas que aparecen en el inicio del libro de Ruth. Noemí y Elimelech son una familia, tienen dos hijos y sufren de escasez en la tierra de Belén y ellos tienen que salir de la tierra de Belén o deciden salir de allí e irse a otro lugar. Y el lugar que ellos deciden irse es a Moab, ¿sí? Nosotros hemos visto lo que pasaba con el pueblo de Moab, con los moabitas, ¿sí? Ellos se van Efectivamente. allá, se van a este pueblo que tiene una maldición encima y cada uno de sus pobladores también. Y Ruth es una moabita y nosotros sabemos lo que pasa con los moabitas. Serán excluidos de la congregación. Deuteronomio 23 lo va a decir para siempre. Entonces, Ruth como moabita era parte de esta palabra que Dios había dado, pero que vemos como algo tan duro. Ellos no iban a pertenecer al pueblo de Dios para siempre, o sea, nunca ellos iban a entrar en el pueblo de Dios, nunca iban a ser parte del reino de los cielos, pero aquí vemos a Ruth. ¿Y por qué Dios ve el corazón de Ruth? ¿Por qué Ruth y su corazón llaman la atención del corazón de Dios? Porque
ella va a tener una actitud diferente. La historia es esta. Bueno, Elimelech y Noemí se habían ido para Moab con sus dos hijos. Sus dos hijos se casan con dos moabitas, con Ruth, con Orfa. ¿Y qué pasa aquí? Que, que en Moab muere Elimelech, esposo de Noemí, y mueren los dos hijos también. Y Ruth y Orfa se quedan viudas. Y Noemí va a decirle a estas dos mujeres, les va a decir, hijas, pues ustedes ya no tienen ninguna responsabilidad conmigo, ustedes son libres, váyanse a sus casas. Ya mis hijos han muerto, mi esposo ha muerto, y yo ya regresaré a Belén. Vine llena, va a decir eh, Noemí, vine llena al referirse de repente a su familia y me voy vacía. Entonces Ruth y Orfa escuchan estas palabras y en un primer momento ellas dos les dicen, pues no, nosotros te acompañaremos, nosotros te seguiremos. Pero Noemí insiste y les dice, hijas, ustedes no tienen nada que hacer conmigo. Por favor, váyanse a sus casas y estén con su familia. Y Ruth va a decirle algo a Noemí, porque saben que Orfa decide irse. Ella pues dice, bueno, Noemí no quiere tal vez que yo esté con ella, entonces me voy. Pero perdón, Ruth va a tener una respuesta diferente, una respuesta muy diferente a, a la respuesta de Orfa. Ruth va a decirle a Noemí, no insistas más que me separe de ti. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo es mi pueblo. Tu Dios es mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré. Y allí me enterrarán. Juro hoy solemnemente ante Dios que solo la muerte nos ha de separar. Ruth capítulo 1, versos 16 y 17. Y aquí vemos algo muy interesante. El pueblo de Moab era un pueblo excluido. Ellos no eran parte de la congregación. Lo hemos visto ya en Deuteronomio 23, pero también vimos algo de parte de Dios que también se encuentra en este Deuteronomio 23. Dios convirtió la maldición en bendición. Y hay algo que conquistó el corazón de Dios, así como lo vimos con Tamar, así como lo vimos con Rahab. Esto ya es algo que conquista el corazón de Dios y que le llama tanto la atención de parte de Ruth, lo que ella dice acerca de Dios, lo que ella dice sobre su corazón, ¿no? Cuando le dice, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios, donde tú mueras yo moriré. Estas palabras mostraban un corazón humillado, un corazón convencido de que Dios Jehová Dios es el Dios verdadero. Y Ruth seguramente escuchando de Noemí, de Elimelech y el tiempo que estuvo casada con su esposo, con los hijos de Elimelech y Noemí, Ruth seguramente escuchó acerca del poder de Dios, de las maravillas que Dios había hecho a su pueblo. Y Ruth no iba a desperdiciar esta oportunidad. Más adelante vamos a ver cómo Ruth tiene un corazón que si bien es obediente a la voluntad de Dios, también es muy, eh, está convencido de lo que Dios le ha dicho y ella va a tomar la oportunidad, ella no va a dejar pasar una oportunidad. Y luego vemos cómo ella se acerca a vos y cómo vos es tan justo y la redime conforme a la tradición, a los usos de ese momento, y redime a Ruth, vos que es uno de los parientes de Noemí, y Ruth es redimida y Ruth es llevada como parte del pueblo de Israel. Pero ellos eran moabitas, pero ¿cómo iba a ser esto? ¿Cómo iba a ser posible esto? Pues Dios a los excluidos los incluye y les llama incluidos. Ahora Dios convierte la maldición en bendición. Solamente Él puede hacerlo, solamente Él tiene ese poder y esa autoridad.
Y él ve el corazón de Ruth y a los que antes eran excluidos, a los que antes no eran pueblo, ahora los incluye en el pueblo. Y Ruth es no solamente acogida como el pueblo de Israel, sino que es parte de la genealogía de Jesús. Y eso no debe dejar de sorprendernos, eso debe llevarnos a una reflexión tan profunda, porque ya hemos visto tres mujeres con contextos tan difíciles, y Dios no intenta aparentar nada, no intenta disfrazar algo, Él muestra la realidad tal y como era, tan cruda. Mujeres excluidas, mujeres desterradas, mujeres despreciadas al punto, pero que Dios adopta, que Dios abraza. Y la siguiente mujer que vamos a analizar es Betsabé. Y de esta mujer, pues, se dicen muchas cosas. Sí, bueno, fue imprudente, fue muy imprudente. Y sin embargo, David también se deja llevar por sus impulsos. En segunda de Samuel, capítulo 11, vamos a ver esta historia, que muchos de nosotros la conocemos. Y David se llega a Betsabé, se acuesta con ella y sin respetar nada, porque ella era mujer de uno de sus más leales guerreros, de Urías el Eteo, un hombre justo, un hombre que aún a pesar de las maquinaciones de David, no se acuesta con su esposa porque él dice, ¿cómo yo voy a hacer eso mientras mis hombres están en la batalla? No, jamás yo haré eso. Y David lo emborracha e intenta tramar algo. Finalmente, para limpiar su nombre, David lo manda a matar prácticamente, y él es culpable de su muerte. Y vemos en todo este contexto, en toda esta historia de un hombre, David, intentando limpiar su honra, una mujer que es utilizada, una mujer que si bien fue imprudente, pero sufrió injustamente también por los deseos, por los impulsos de un rey, del rey David. Finalmente vemos cómo Dios va a redimir también a Betsabé después de que sucede que, que ellos pagan consecuencia de sus pecados, de sus errores. Dios va a ser misericordioso y les provee un hijo, y este hijo se llama Salomón. Y Salomón va a reinar según una promesa, según la promesa de Dios. Y este pasaje vamos a verlo. Quiero que vayamos a Primera de Reyes. A Primera de Reyes, el capítulo 1. Y en esta historia vamos a encontrar a Betsabé, pero ya mayor. Y el rey David, mucho más mayor también, mucho mayor también. Y, y el rey David ya en sus últimos días. Pero solamente quiero que leamos, porque el capítulo 1 va a ser bastante extenso, quiero que leamos los títulos. Eh, Aquí vamos a ver que dice en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5, el título que dice, Adonías usurpa el trono. Vamos un poco más adelante y el versículo 28 va a tener un título que dice, David proclama rey a Salomón. Y en esta historia vamos a ver una mujer que está abogando, que está todo el tiempo procurando algo. Y esta mujer es Betsabé. Betsabé sabe de la promesa de Dios, sabe que el que tiene que reinar es Salomón, pero hubo algo que pasó. Adonías había usurpado el trono. Adonías se había autoproclamado rey, ya estaban celebrando, ya habían hecho fiesta incluso. Y Betsabé al ver este momento, ella sabe que tiene que hacer algo y ella va a abogar a favor de su hijo, de Salomón. Y ella va a procurar ante el rey, ante David, va a acercarse y va a decirle, el trono, el reinado le pertenece a Salomón. Y nosotros más adelante vamos a ver que David se da cuenta de esto, de que Adonías está intentando usurpar el trono. Y lo que va a hacer David es destituir a Adonías y darle el trono a, a Salomón. Pero esto porque hay una mujer detrás, hay una madre procurando
que su hijo tome lo que Dios le había prometido. Una mujer que está luchando por su hijo. Y así son nuestras madres. Ellas van a estar todo el tiempo orando por nosotros, procurando nuestro bienestar, procurando que nosotros recibamos aquello que Dios ha prometido. Y, y finalmente, pues Salomón es rey, es rey. Y aquí vemos a otra mujer, una mujer con tantas dificultades, con tantos errores, pero que procuró ya al final de sus días que su hijo reciba esa promesa. Y Salomón reinó con sabiduría y con justicia. Y vamos a ver tantas historias y no vamos a conocer a un hombre más sabio y justo que Salomón. Y en todas estas historias, mis hermanos, 4 historias, 4 mujeres diferentes. Vemos un Dios de amor, un Dios de aceptación, un Dios de oportunidad, de gracia, pero también de justicia. Un Dios que cumple sus promesas, pero un Dios también que es capaz de convertir una maldición, convertir la maldición en bendición. Un Dios que abraza, un Dios que acepta, un Dios que anhela que nosotros podamos acercarnos. Isaías 65, versículo 1, va a hablarnos de este contexto, va a hablarnos acerca de este Dios de amor, de oportunidad, de aceptación, de inclusión. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día, a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira. Y nosotros vemos en este pasaje el corazón de Dios y cómo funciona ese corazón, cómo Él dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Es decir, el pueblo de Israel dejó de buscarlo. El pueblo de Israel dejó de creer en su poder a pesar de que tenían tan cerca esos milagros. Pero un pueblo que no era pueblo suyo, por ejemplo los moabitas, cómo fueron redimidos, cómo a través de Ruth este pueblo es incluido. Y algo más va a decir Dios, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde. Y aquí está hablando a cada uno de nosotros, a nuestros corazones. Finalmente dice, un pueblo que en mi rostro me provoca de continuo ira. Y nosotros vivíamos así, bajo la ira de Dios. Nuestro destino era solamente uno, y era la muerte. Nuestro destino era solamente uno, y era la separación eterna de Dios. Pero alguien tomó nuestro lugar, alguien que, que sufrió, alguien que vino a este mundo, se encarnó, Dios mismo encarnado y tomando nuestro lugar, pero haciendo algo más, como veíamos en Isaías 65, extendiendo sus manos, extendiendo sus brazos todo el día para salvar a un pueblo rebelde. Y esta es la historia de la redención, mis hermanos. Una historia que incluye a 4 mujeres que no se avergüenza en ninguna de ellas. 4 mujeres que jamás se conocieron, que tal vez nunca hablaron, que nunca se toparon, pero que hilaron en el curso de la historia más grande que que nosotros vamos a conocer jamás. La historia de un Salvador que ni de una mentirosa como Tamar, ni de una ramera como Raab, ni de una moabita, ni de una mujer usada como fue Betsabé, de ninguna de ellas se avergonzó. No le dio miedo ninguno de sus pecados, no le asustó ninguno de esos calificativos, porque nuestro Dios es un Dios de amor, de gracia y de oportunidad, un Dios que tiene sus brazos extendidos todo el día para nosotros. Y esta posición no es nada cómoda, sino veamos a Jesús en la cruz en esta posición, extendiendo sus brazos todo el día
a nosotros, un pueblo de dura cerviz, un pueblo que no entiende muchas veces, pero vemos un Dios de amor, un Dios de aceptación, porque Él santifica los que son y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Este es Jesús, es nuestro Dios que no se avergüenza de llamarnos hijos y Jesús que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pero hay algo que debe ocurrir en nuestro corazón, así como ocurrió en el corazón de estas 4 mujeres, desterradas, separadas, algunas incluso para siempre como las moabitas. Pero sucede algo en el corazón de Dios cuando ve nuestro corazón rendido, cuando ve nuestro corazón contrito y humillado. Él abraza ese corazón y es Jesús, mis hermanos, el día de hoy mostrándonos a un Dios de amor, a un Dios de aceptación, a un Dios de oportunidad. Y estas 4 mujeres redimidas, estas 4 madres, son abuelas de Jesús en un sentido, ¿sí? Pero Él no se avergüenza de ninguna de ellas y de ninguno de los errores que puedan cometer. El ser humano, ninguno de ellos le asusta. Él es un Dios de oportunidad, es un Dios que conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro y no lo juzga, sino que nos abraza y nos da una oportunidad. Es un Dios que no juzga a la oveja que se pierde, sino que la busca, la abraza y la lleva una vez más en sus hombros. Y así hace con nosotros, mis hermanos. Valoremos ese Dios, valoremos ese sacrificio de Jesús. Y en esta mañana también valoremos a nuestras madres, porque ellas de un contexto difícil pueden haber venido, de un contexto tan grave, sufriendo o teniendo historias tan difíciles también, pero que Dios usa y usa para bendición de cada uno de nosotros. ¿Qué tal si oramos, mis hermanos? Amado Dios, conocemos tu bondad, tu fidelidad. Conocemos que eres un Dios bueno, eternamente bueno, que eres un Dios que abraza, que tiene sus brazos extendidos para cada uno de nosotros. En esta mañana queremos acercarnos y pedirte perdón, Señor, porque en nuestras vidas, en nuestro caminar, te negamos tantas veces, Señor. Pero así tantas veces, Señor, tú estás dispuesto a levantarnos, dispuesto a, a llevarnos, Señor, en tus hombros, dispuestos a, a hacernos, Señor, una vez más entrar y llamarnos tu pueblo, llamarnos tus hijos y llamarnos tus hermanos. Qué privilegio tan grande, oh Dios. En esta mañana queremos, Dios, rendir nuestro corazón, saber que tú eres un Dios de aceptación, tú eres un Dios de oportunidad, tú eres un Dios que no se avergüenza de nosotros, sino que nos abraza, nos da oportunidad para redimirnos. El día de hoy, Señor, te agradecemos, queremos darte gloria a ti por tu salvación, por tu perdón, por mostrarnos, Señor, el camino, la verdad y la vida. Te damos gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, iglesia.